Hay un tipo específico de silencio que solo se puede encontrar en la orilla del lago, justo cuando el sol comienza a ocultarse detrás de la línea de los árboles en Valle de Bravo. No es un silencio vacío, está lleno del sonido del agua golpeando suavemente contra los pilotes del muelle, los grillos afinando sus instrumentos para la orquesta nocturna y el viento susurrando a través de los viejos pinos. Para mí, ese silencio fue costoso. Me costó 3 años de mi vida, cada fin de semana que tenía, y casi 3 millones de pesos de mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Pero mientras me sentaba en la terraza que había lijado y barnizado con mis propias manos, oliendo el cedro fresco y viendo la luz bailar sobre el agua, sabía que valía cada centavo. Me llamo Valeria. Tengo 33 años y trabajo como arquitecta paisajista en la Ciudad de México. La mayoría de las personas que me conocen profesionalmente me ven como alguien organizada, tal vez un poco reservada y extremadamente enfocada. Ven a la mujer que dirige cuadrillas de contratistas y diseña jardines de lujo para clientes adinerados en Las Lomas o Polanco. No ven la versión de mí que existe aquí en la Casa del Lago. Aquí solo soy yo. Soy la mujer que usa overoles manchados de pintura y bebe cerveza barata mientras admira un muro de contención perfectamente nivelado. Esta casa no siempre fue un santuario. Cuando mi abuela falleció hace 4 años, este lugar apenas era una estructura. Era una cabaña podrida que no había visto una capa de pintura fresca desde los años 90. El techo tenía goteras en 3 lugares. Los cimientos se estaban asentando peligrosamente en el lado norte, y el interior olía a una combinación de humedad y naftalina. Cuando se leyó el testamento, mi familia soltó una carcajada. Mi hermana menor, Camila, se quedó con la colección de joyas de la abuela y el sedán del año. Mis padres, don Rogelio y doña Elena, se quedaron con la mayor parte de los ahorros y la casa familiar principal. A mí me tocó la propiedad del lago, a la que mi padre se refería cariñosamente como el pozo sin fondo. Buena suerte con eso, Valeria, me había dicho mi papá, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa burlona. Gastarás más en la demolición de lo que vale el terreno. Deberías vender el lote a un desarrollador y olvidarte del asunto. Pero yo no quería venderla. Vi algo en esos viejos cimientos. Siendo arquitecta paisajista, vi el potencial del terreno inclinado que bajaba hacia el agua. Vi cómo la luz de la mañana golpeaba la ventana de la cocina. Y más que nada, vi un escape. Vi un lugar que podía ser mío, y solo mío. Un lugar donde no fuera la decepción de Rogelio y Elena, ni la sombra de Camila. Así que me la quedé. Pedí un préstamo. Aprendí a instalar tabla roca. Aprendí a resanar ladrillos. Pasaba mis viernes por la noche conduciendo 3 horas desde la ciudad, trabajando hasta que mis músculos gritaban, durmiendo en un colchón inflable en una habitación polvorienta y conduciendo de regreso tarde el domingo por la noche. Mis amigos dejaron de invitarme a salir porque siempre estaba trabajando en la casa. Mi vida amorosa se marchitó y murió, porque francamente estaba casada con esta renovación. Y ahora, finalmente, estaba terminada. Tomé un sorbo de mi vino y miré a mi alrededor. La terraza estaba impecable. Adentro, la sala de concepto abierto contaba con una chimenea de piedra restaurada y ventanales de piso a techo que enmarcaban el lago como una pintura viva. La cocina tenía encimeras de cuarzo y gabinetes a medida que yo misma había instalado. El jardín era una obra maestra de plantas nativas y senderos de piedra. Estaba valuada en casi 3 veces lo que yo había invertido. Pero el valor no estaba en los pesos. El valor estaba en la paz. Este era el único lugar en la tierra donde me sentía segura. Era el único lugar donde no sentía que estaba esperando a que cayera la guillotina. Mi teléfono vibró en la barandilla a mi lado, zumbando agresivamente contra la madera. La pantalla se iluminó, rompiendo la atmósfera del crepúsculo. El nombre de la pantalla era Mamá. Mi estómago dio ese vuelco familiar, una mezcla de ansiedad y agotamiento
que me habían condicionado a sentir desde que era niña. Miré el teléfono, debatiendo si dejarlo ir al buzón de voz, pero sabía que si no contestaba, ella llamaría a papá. Y si papá llamaba, se enojaría. Y si papá se enojaba, mi semana entera sería miserable. Suspiré, dejando mi copa de vino. La paz había terminado. Las sanguijuelas me habían encontrado. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. «Hola, mamá». «Valeria, ¿por qué tardas tanto en contestar?» Su voz era aguda, cortando el aire tranquilo de la tarde como una sirena. «Te he estado enviando mensajes por 10 minutos». «Estaba afuera, mamá. No traía el teléfono conmigo», mentí. «¿Está todo bien?» «Todo está maravilloso, de hecho. Mejor que maravilloso. Vamos a tener una comida familiar el domingo, a las 5. No llegues tarde». No fue una pregunta, fue un citatorio. «Mamá, estoy en el lago. Son 3 horas de viaje de regreso. Tengo trabajo temprano el lunes». «Ay, deja de ser tan dramática», interrumpió ella. «Puedes manejar de regreso el domingo por la mañana. Es importante, Valeria. Es un gran anuncio. Camila y Santiago estarán allí. No hemos tenido a toda la familia junta en meses». Un gran anuncio. Eso usualmente significaba que Camila había hecho algo y se esperaba que todos aplaudiéramos y diéramos dinero. «Está bien», dije, mis hombros cayendo. «Ahí estaré». «Bien, y ponte algo bonito. No esa ropa de trabajo que siempre traes arrastrando». Colgó antes de que pudiera decir adiós. Miré la pantalla negra de mi teléfono. La hermosa puesta de sol de repente parecía un poco más gris. Esta era la dinámica. Siempre había sido la dinámica. Al crecer, había 2 roles distintos en nuestro hogar. Camila era la niña de oro. Era bonita, burbujeante y no podía hacer nada mal. Si reprobaba un examen, era culpa del maestro. Si chocaba el coche, era culpa del otro conductor. Luego estaba yo. Yo era la responsable, la utilitaria, el chivo expiatorio. Si sacaba 10, era lo esperado. Si necesitaba ayuda, estaba siendo exigente. Recordé mi graduación de la universidad. Había trabajado en 2 empleos para pagar mi matrícula y no tener deudas. Mis padres me dieron una tarjeta y un certificado de regalo de 500 pesos para una librería. 2 años después, cuando Camila se graduó a duras penas con un título en estudios generales, le compraron un convertible nuevo de agencia porque había trabajado muy duro. Yo todavía conducía mi Honda Civic de 15 años en ese momento. Cuando pregunté por qué hicieron eso, papá simplemente se encogió de hombros y dijo: «Camila necesita un coche confiable para ir a entrevistas. Tú ya estás establecida, Valeria. Tú puedes cuidarte sola». Ese era el estribillo de mi vida. Valeria puede cuidarse sola. No era solo el dinero, era el espacio emocional. Cuando éramos adolescentes, Camila decidió que le tenía miedo a la oscuridad y no podía dormir en su habitación porque daba al bosque. Así que mis padres me hicieron cambiar de habitación con ella. Renuncié a la recámara principal con el ventanal y me mudé al pequeño cuarto de almacenamiento cerca de las escaleras del ático. Camila llenó mi vieja habitación con pósters y ropa y nunca me dio las gracias ni una vez. Me senté allí en mi terraza, el recuerdo dejando un sabor amargo en mi boca. Miré hacia atrás a mi casa, mi hermosa, robusta y renovada casa del lago. Esta era la única cosa que no me habían dado. Esta era la única cosa por la que no podían tomar crédito. No habían movido un dedo para ayudarme a construir esto. De hecho, solo habían visitado 2 veces en 3 años. Ambas veces habían criticado los colores de la pintura y se habían quejado de que el viaje era demasiado largo. Me levanté y entré, cerrando la pesada puerta corrediza de vidrio detrás de mí. Sentí un extraño presentimiento, una pesadez en el pecho que me decía que esta comida del domingo no iba a ser solo otro pollo seco y conversación educada. Pasé el resto del fin de semana limpiando la casa, fregando pisos que ya estaban limpios, tratando de quemar la energía nerviosa.
El domingo por la mañana, mientras empacaba mi maleta para volver a los suburbios, eché un último vistazo al lago. Volveré el próximo viernes, le susurré a la casa vacía, como prometiéndole a un amante. No tenía idea de que estaba mintiendo. La casa de mis padres siempre olía a popurrí y a juicio silencioso. Cuando entré en la cochera exactamente a las 4:55 del domingo, vi que el coche de Camila ya estaba allí. Era una SUV nueva. Por supuesto que lo era. Santiago, su esposo, la estaba encerando en la entrada. Santiago era un tipo lo suficientemente agradable, supongo, pero tenía la columna vertebral de una medusa. Trabajaba medio tiempo en la ferretería de su tío y pasaba el resto de su tiempo trabajando en su novela o jugando videojuegos. Encajaba perfectamente en nuestra dinámica familiar porque nunca desafiaba a mi padre. «Hola, Valeria», Santiago saludó sosteniendo un paño de microfibra. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo va la choza?» «Está terminada, de hecho», dije tomando mi bolsa. «Y es una casa, Santiago, no una choza». Él se rió, un sonido nervioso y ahogado. «Cierto, la mansión. Pásale, tu mamá está esperando». Adentro, la mesa estaba puesta con la vajilla buena. Esto era serio. Mi madre, doña Elena, se movía por la cocina con un delantal, tarareando para sí misma. Mi padre, don Rogelio, estaba sentado en su sillón reclinable, viendo el fútbol. «Ahí está ella», dijo papá, sin apartar la vista de la televisión. «Llegaste rayando, ¿no?» «Llegué 5 minutos antes, papá». «Siéntense, siéntense». Mamá nos llevó a todos a la mesa. «Tenemos grandes noticias». Nos sentamos. El pollo rostizado estaba seco como siempre, pero todos lo comimos y felicitamos a la chef, como exige la ley marcial en esta casa. Camila prácticamente vibraba en su asiento. Miró a Santiago, luego a mamá, luego a papá. «Ok, ya no puedo esperar más», chilló Camila. Se puso de pie y sacó una pequeña foto de ultrasonido de su bolsillo, golpeándola sobre la mesa. «¡Estamos embarazados!» Mamá gritó de alegría aplaudiendo. Papá se levantó y estrechó la mano de Santiago vigorosamente. «¿Un nieto o una nieta? ¡Finalmente!» Puse mi mejor sonrisa. «Felicidades, Camila. Esas son noticias increíbles». Y lo decía en serio, mayormente. Amaba a los niños. Esperaba que la maternidad ayudara a Camila a madurar. «Gracias», Camila sonrió radiante. «Pero eso nos lleva a la segunda parte de la discusión». La habitación se quedó en silencio. Mamá se secó una lágrima del ojo y se sentó, su rostro poniéndose serio. Extendió la mano y sostuvo la de Camila. «Hemos estado hablando», comenzó mamá, bajando la voz a ese tono maternal razonable que usaba justo antes de pedir algo irrazonable. «Camila y Santiago están actualmente en ese departamento de una habitación en el centro. Es un cuarto piso sin elevador. Es ruidoso. El barrio se está poniendo peligroso. Y no es absolutamente ningún lugar para criar a un bebé». «Ok», dije lentamente, tomando un sorbo de agua. «Entonces, ¿están buscando un lugar nuevo?» «Hemos buscado», intervino Santiago. «Todo está carísimo ahora. Las tasas de interés son una locura. No calificamos para una hipoteca de algo decente con mi situación actual de ingresos». «Exactamente», dijo papá, cortando su carne agresivamente. «La familia necesita intervenir. Necesitamos una solución». Los 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me congelé. Mi tenedor se quedó a medio camino de mi boca. «¿Por qué me miran a mí?» «Valeria, cariño», dijo mamá, sonriendo con esa dulce sonrisa tóxica. «Tú tienes esa casa grande en el lago. Ya está totalmente renovada, ¿verdad? 3 habitaciones, 2 baños, un gran jardín para que juegue un niño». «Sí», dije, mi sangre helándose. «Lo es». «Y tú eres soltera», declaró papá. No fue una observación, fue una acusación. «Vives en tu departamento en la ciudad durante la semana.
Solo vas allá los fines de semana. Es un desperdicio. No es un desperdicio, dije, mi voz temblando ligeramente. Es mi hogar. Yo lo construí. Nadie dice que no trabajaste duro en ella, tranquilizó mamá. Pero Camila es tu hermana. Ella está trayendo una nueva vida a esta familia. Necesita un hogar seguro y hermoso, y tú tienes uno simplemente ahí sentado. ¿Qué me están pidiendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. No estamos pidiendo, dijo papá, mirándome directo a los ojos. Hemos decidido que es lo correcto. Deberías escriturar la casa del lago a nombre de Camila y Santiago, como regalo para el bebé, un comienzo para su nueva familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Camila. Ni siquiera estaba avergonzada. Parecía expectante. Parecía que estaba esperando que le entregara las llaves allí mismo. ¿Quieren que les regale mi casa?, dije con la voz entrecortada. Una casa que vale casi 9 millones de pesos. ¿Gratis? Aún puedes visitar, dijo Camila alegremente. Guardaríamos la habitación de invitados para ti. Puedes venir cuando quieras. Bueno, tal vez llama primero, ya que con el bebé necesitaremos privacidad. Pero sigue siendo, ya sabes, propiedad familiar. No es propiedad familiar, dije, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían débiles. Es mi propiedad. Mi nombre está en las escrituras. Mi dinero pagó los materiales. Mi sudor está en esas paredes. No seas egoísta, Valeria, espetó mamá, su dulce fachada cayendo instantáneamente. Tú tienes un buen trabajo. Puedes pagar tu departamento. Camila no tiene nada. ¿Quieres que tu sobrina o sobrino crezca en un tugurio? Ese no es mi problema, grité. Nunca les había gritado antes. No les voy a dar mi casa. ¿Están locos? Cuida tu tono. Papá golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Somos una familia. Nos ayudamos unos a otros. Tú tienes más de lo que necesitas y tu hermana está luchando. Harás esto. No, dije, no lo haré. Tomé mi bolsa. Si sales por esa puerta, gritó mamá poniéndose de pie, no te atrevas a pensar en volver hasta que hayas entrado en razón. Estás arruinando la alegría de esta familia. Eres una niña celosa y amargada. Tengo 33 años, mamá, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Y por primera vez en mi vida, estoy actuando como tal. Salí. Me subí a mi coche. Conduje lejos, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el volante. No lo sabía entonces, pero acababa de disparar el primer tiro en una guerra que nunca quise pelear. Pero si querían mi casa, iban a tener que pasar por encima de mí. Poco sabía yo. No tenían intención de pasar por encima de mí. Planeaban ir a mis espaldas. El viaje de regreso a la ciudad esa noche de domingo fue un borrón de lágrimas y rabia contenida. Apagué mi teléfono a mitad del camino porque las notificaciones llegaban tan rápido que me distraían de la carretera. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, segura detrás de mi puerta con doble cerradura, cometí el error de volver a encenderlo. 37 llamadas perdidas, 14 mensajes de voz, 62 mensajes de WhatsApp. No eran solo mis padres, eran los monos voladores. En la dinámica familiar narcisista, los monos voladores son los facilitadores, las personas que el abusador recluta para hacer su voluntad y acosar a la víctima. Mi teléfono estaba lleno de mensajes de primos con los que no había hablado en años, tías que usualmente ignoraban mi cumpleaños e incluso algunas amigas de Camila. Un mensaje de la tía Linda decía: escuché que hiciste llorar a tu madre esta noche. ¿Cómo puedes ser tan desalmada como una mujer embarazada? La sangre es más espesa que el agua, Valeria. Otro de un primo. Wow, negarte a ayudar a tu hermana. Eso es bajo, incluso para ti. Estaban pintando una narrativa donde yo era la villana, el dragón codicioso sentado sobre una pila de oro, mientras la pobre Santa Camila estaba siendo forzada a vivir en la calle. Ninguno de ellos mencionó que Camila conducía una SUV de lujo,
o que mis padres acababan de regresar de un crucero hace 2 meses. Los hechos no importaban, la narrativa importaba. No dormí esa noche. Fui a trabajar el lunes por la mañana funcionando con cafeína y adrenalina. Traté de concentrarme en los planos del paisaje para la residencia Miller, pero mis manos temblaban. Seguía esperando que mi teléfono sonara, pero no solo llamaron, escalaron la situación. El miércoles por la tarde, estaba en una reunión con un proveedor en el vestíbulo de mi edificio de oficinas. Mi firma es pequeña, pero prestigiosa, ubicada en un edificio de cristal en Reforma. El profesionalismo lo es todo. De repente, escuché una conmoción cerca del mostrador de recepción. «¡Soy su madre! ¡No pueden impedirme ver a mi hija!». Mi sangre se convirtió en hielo. Levanté la vista para ver a mi madre, doña Elena, parada en el mostrador de recepción. Llevaba su ropa de iglesia, un vestido floral modesto y un cardigan, pero su rostro estaba torcido en una máscara de furia justa. La pobre recepcionista, una chica de 20 años llamada Sara, parecía aterrorizada. «Mamá», dije, caminando rápidamente. Necesitaba sacarla de allí antes de que mi jefe saliera. «¿Qué estás haciendo aquí?». Mamá se dio la vuelta y su rostro se arrugó instantáneamente. Estalló en sollozos teatrales fuertes. «Valeria, oh Valeria, gracias a Dios. Por favor, tienes que escuchar la razón». Se abalanzó sobre mí, agarrándome de los brazos. El proveedor con el que me había estado reuniendo miraba con los ojos muy abiertos. «Mamá, basta», siseé, tratando de alejarme. «Este es mi lugar de trabajo. Necesitas irte». «No podemos dejar que tu hermana se quede en la calle», gimió lo suficientemente fuerte para que toda la oficina la oyera. «¿Cómo puedes ser tan cruel? Te crié mejor que esto. Somos una familia. Tienes esa casa grande y vacía, y estás dejando que se pudra mientras tu hermana sufre». «No se está pudriendo, mamá. Está totalmente renovada. Y Camila no está en la calle», dije, mi voz elevándose a pesar de mis mejores esfuerzos. «Por favor, deja de hacer una escena. No me iré hasta que firmes los papeles». Metió la mano en su enorme bolso y sacó un sobre manila. Papá hizo que el abogado los redactara. «Es una simple donación. Solo fírmalo, Valeria. Fírmalo y demuestra que nos amas». Trató de empujar el sobre en mis manos. Di un paso atrás y el sobre cayó al suelo, esparciendo papeles por el piso de baldosas pulidas. «Vete», dije, mi voz temblando. «Vete ahora mismo o llamaré a seguridad». Dejó de llorar al instante. Sus ojos se entrecerraron en rendijas. «¿Llamarías a seguridad para sacar a tu propia madre?» «Sí», dije, «lo haría». Mi jefe, el señor Henderson, salió de su oficina. Era un hombre severo que no toleraba dramas. «Valeria, ¿hay algún problema?» «No, señor», dije, mi cara ardiendo de humillación. «Mi madre ya se iba». Mamá miró al señor Henderson, luego a mí. Se dio cuenta de que había perdido esta ronda. Se alisó el vestido, se agachó para recoger los papeles y me fulminó con la mirada con puro veneno. «Eres una decepción», susurró lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oír. «Tu padre tenía razón sobre ti». Se dio la vuelta y salió marchando por las puertas giratorias. Me quedé allí en el vestíbulo, sintiendo las miradas de mis compañeros de trabajo quemándome la espalda. Quería desaparecer. Quería hacerme bolita y morir. Pero en lugar de eso, me disculpé con el proveedor, fui al baño, me eché agua fría en la cara y volví al trabajo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a desaparecer. No iban a aceptar un no. Iban a destruir mi vida, pieza por pieza, hasta que cediera. Para el jueves, el shock inicial había desaparecido, reemplazado por una paranoia fría y dura. Había bloqueado los números de mis padres junto con los de Camila y Santiago. Configuré mis redes sociales como privadas. Pensé que había construido un muro, pero no me di cuenta de que ya estaban cavando un túnel por debajo. Estaba en una obra supervisando la instalación de un estanque koi cuando sonó mi teléfono.
El identificador de llamadas decía Don Gustavo. Gustavo era un viejo amigo de mi abuelo. Tenía casi 70 años. Un hombre brusco pero amable que había sido el agente inmobiliario de la Casa del Lago cuando mi abuela la compró originalmente en los años 80. Él fue quien me ayudó a navegar el proceso de sucesión cuando la heredé. Era una de las pocas personas en mi ciudad natal en las que realmente confiaba. Hola, don Gustavo, contesté, limpiándome la tierra de las manos. ¿Cómo está? No voy a vender, si es por eso que llama. Hubo una larga pausa al otro lado. Valeria, la voz de Gustavo sonaba seria, tensa. Sé que no estás vendiendo, por eso te llamo. Tuve una visita de tu padre esta mañana. Mi estómago cayó. ¿Qué quería? Vino a la oficina pidiendo copias de los planos catastrales y las escrituras originales, dijo Gustavo lentamente. Me dijo que perdiste tus copias y le pediste que las recogiera por ti. Dijo que te estabas preparando para transferirle el título a él por propósitos de protección de activos. Eso es mentira, dije, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Nunca le dije eso. Tengo mis escrituras en una caja de seguridad. Me lo imaginé, suspiró Gustavo. Le dije que no podía entregar documentos de clientes sin el propietario presente. Se puso agitado. Mencionó algo sobre tener un poder notarial archivado. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Un poder notarial. Oh, Dios mío, susurré. Valeria. Cuando tenía 22 años, balbucié, mi mente corriendo hacia atrás en el tiempo. Tuve esa cirugía de espalda. Estuve bajo anestesia y en recuperación durante semanas. Me hicieron firmar un poder notarial para que pudieran manejar mis facturas médicas y bancarias mientras estaba incapacitada. ¿Alguna vez lo revocas? Preguntó Gustavo suavemente. Yo no creo. Pensé que caducaba o simplemente me olvidé de él. Nunca lo usamos de nuevo. Los documentos de poder notarial no suelen caducar, a menos que especifiques una fecha o los revoques por escrito, explicó Gustavo. Si todavía tienen ese documento, y si era un poder general amplio, Valeria, podrían legalmente firmar una escritura en tu nombre. Podrían venderse la casa a sí mismos por $1 y sería técnicamente legal. Sentí que iba a vomitar. Ya no era solo una demanda, era un atraco. Estaban planeando activamente robar mi casa, usando un papel que firmé cuando era vulnerable y tenía dolor hace una década. ¿Qué hago, Gustavo?, pregunté, el pánico subiendo a mi garganta. Necesitas ir a la oficina del registro público y con un notario inmediatamente para presentar una revocación, aconsejó. Pero Valeria, si están tan decididos, una revocación podría solo ralentizarlos. Si presentan ese documento viejo ante un notario diferente que no te conozca, podrían lograrlo antes de que la revocación llegue al sistema. El fraude inmobiliario familiar sucede más a menudo de lo que piensas. Miré alrededor del tranquilo jardín que estaba construyendo para mi cliente. Se sentía a 1.000.000 de kilómetros del caos de mi propia vida. Fueron a la Casa del Lago ayer, dije, recordando una notificación de mi cámara de seguridad que había ignorado porque estaba demasiado deprimida para mirar. Probablemente están midiendo para las cortinas. Valeria, escúchame, dijo Gustavo, bajando la voz a un susurro. Si quieres salvar el capital de esa casa, necesitas salirte. Necesitas vendérsela a un tercero. Una vez que se vende a un comprador de buena fe, tus padres no pueden tocarla. El dinero va a tu cuenta bancaria y la casa pertenece a otra persona. Véndela. El pensamiento me rompió el corazón. Pasé 3 años construyendo ese lugar, Gustavo. Es mi alma. Lo sé, hija, lo sé. Pero, ¿quieres quedarte con la casa y pelear una guerra legal con tus padres durante los próximos 5 años? ¿Quieres que aparezcan cada fin de semana, rompiendo ventanas, cambiando cerraduras? Porque hacia allá se dirige esto. Se sienten con derecho a ella. No se detendrán. Tenía razón. Sabían que tenía razón. Incluso si bloqueaba el robo legal, destruirían la paz.
envenenarían el agua. El santuario ya estaba violado. «Consígueme un comprador», dije, con lágrimas corriendo por mi cara. «Pero tiene que ser rápido. Tiene que hacerse antes de que se den cuenta de que sé lo que traman». «Podría tener a alguien», dijo Gustavo. «Estuvo en mi oficina ayer buscando una propiedad aislada. Tiene efectivo y tiene prisa. Pero Valeria, vas a tener que aceptar un golpe en el precio para un cierre rápido». «No me importa el precio», dije secándome los ojos. «Solo quiero salir». Salí del trabajo temprano, alegando una emergencia familiar, lo cual era técnicamente cierto. Conduje directamente a la notaría y presenté la revocación del poder. El sello cayó a las 4:15 de la tarde. Era un escudo, pero uno delgado. Luego conduje hasta el lago. Llegué bien entrada la noche. La casa se veía ominosa a la luz de la luna. No encendí las luces principales. No quería que los vecinos, muchos de los cuales eran amigos de mis padres, supieran que estaba allí. Don Gustavo se encontró conmigo allí a las 9. Trajo a un hombre con él. «Valeria, este es el comandante Ramírez», dijo Gustavo, presentando la figura alta parada en las sombras del porche. El comandante dio un paso hacia la tenue luz. Era un hombre imponente, de al menos 1,90 de estatura, con hombros anchos y un corte de pelo militar. Llevaba ropa de civil, jeans y una chamarra oscura, pero se comportaba con una postura rígida y alerta. Parecía tener unos 45 años, con ojos cansados y un rostro que había visto demasiado. «Señorita», asintió con la cabeza. «Gustavo me dice que tiene una situación un tanto complicada». «Eso es quedarse corto», dije, abriendo la puerta. «Pasa». Nos paramos en la cocina. Ni siquiera me había quitado el abrigo. La casa se sentía fría, deshabitada. Ya sentía que no era mía. «Necesito ser directa», dije, mirando de Gustavo a Ramírez. «Mi familia está tratando de robar esta casa. Creen que les pertenece. Si se la vendo a usted, podrían aparecer. Podrían ser agresivos. No quiero echarle mi drama encima». Ramírez caminó hacia las puertas corredizas de vidrio y miró hacia el lago oscuro. Estuvo en silencio por un largo momento. «Fui comandante de la Policía Federal durante 20 años», dijo Ramírez, su voz profunda y grave. «Me he pasado la vida en operativos. Lidió con gente agresiva para ganarme la vida. Francamente, estoy buscando un lugar donde me dejen en paz. Si alguien invade mi propiedad, sé cómo manejarla». Se volvió hacia mí. «Gustavo dice que el precio de venta es de 9 millones de pesos». «El valor de mercado es de 10», intervino Gustavo. «Pero por un trato en efectivo, cerrando en 3 días...» «Le daré 8,5 millones», dijo Ramírez. «En efectivo. Cerramos el sábado. Renuncio a las inspecciones. Tomo la casa tal como está, muebles incluidos». Mi corazón se apretó. 8,5 millones de pesos. Era mucho dinero. Suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles, comprar un coche nuevo e iniciar mi propio negocio. Pero significaba alejarse de todo lo que había construido. Miré los gabinetes de la cocina que había pintado. Miré la chimenea donde había imaginado pasar la Navidad sola leyendo un libro. Luego pensé en mi madre gritando en mi oficina. Pensé en mi padre tratando de falsificar mi firma. Pensé en toda una vida de ser el tapete. Si me quedaba con la casa, ellos ganarían. Me desgastarían. Eventualmente se mudarían y yo sería relegada a la habitación de invitados en mi propia casa. Pero si se la vendía a un excomandante federal, una oscura y fría satisfacción se curvó en mi estómago. Era la opción de tierra quemada. Si yo no podía tenerla, ellos ciertamente no la tendrían. Y verlos tratar de intimidar a un hombre como el comandante Ramírez sería una justicia poética que saborearía por el resto de mi vida. «Trato hecho», dije, extendiendo mi mano. Ramírez la estrechó. Su agarre era como de hierro. «Sábado por la mañana, en la notaría de la calle principal. Gustavo lo arreglará».
Una condición, dije. No puede decirle a nadie quién la compró. No hasta que las escrituras estén registradas. Mis padres tienen amigos en el pueblo. Si se enteran de que estoy vendiendo, intentarán presentar un amparo o alguna locura. Valoro mi privacidad, señorita, dijo Ramírez. Nadie lo sabrá hasta que me mude. Gustavo abrió su maletín y extendió el contrato preliminar en la isla de la cocina. Lo firmé con mano temblorosa. Estás haciendo lo correcto, Valeria, susurró Gustavo mientras empacaba. Es solo una casa. Puedes construir otra, pero no puedes comprar tu libertad. Lo sé, dije. Pero mientras los veía alejarse, dejándome sola en la casa vacía por última vez, aún no me sentía libre. Solo me sentía triste. Tenía 24 horas para empacar mi vida personal y borrar mi existencia de la propiedad, y tenía que hacerlo sin que nadie me viera. El reloj corría y la carrera había comenzado. Mis padres pensaban que estaban jugando ajedrez, moviendo piezas para atraparme. No se daban cuenta de que yo acababa de voltear el tablero y prenderle fuego a la mesa. Por favor, dale like al video, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad donde vives. Cada comentario ayuda a que este video llegue a más personas. Muchas gracias. La noche del viernes llegó con una oscuridad pesada y sofocante. Había dicho en mi oficina que me tomaba un día por enfermedad, pero no había descansado ni un segundo. Había pasado todo el día en la ciudad comprando cajas de mudanza resistentes y cinta adhesiva, preparándome para la mudanza más desgarradora de mi vida. Conduje hasta la casa del lago en mi camioneta, manteniendo las luces apagadas mientras entraba en el camino de grava. Me estacioné en la parte de atrás, escondida detrás del garaje separado, por si acaso doña Lucha, la vecina de al lado, estaba mirando por su ventana. Doña Lucha era una viejecita dulce, pero jugaba canasta con mi madre todos los martes. Si me veía cargando cajas un viernes por la noche, la línea directa del chisme se activaría en minutos. Abrí la puerta trasera y entré en el silencio. La casa olía a pino y a la vela de vainilla que había encendido el fin de semana pasado. Olía a mi hogar, y en menos de 12 horas ya no lo sería. No encendí las luces del techo. En su lugar, usé la linterna de mi teléfono y una pequeña lámpara de camping, manteniendo la iluminación baja y lejos de las ventanas. Me moví como una ladrona en mi propia casa. El comandante Ramírez había comprado la casa amueblada, lo cual fue una bendición disfrazada. Significaba que no tenía que sacar el sofá pesado o la mesa de comedor que había pasado semanas eligiendo. Pero también se sentía como si estuviera abandonando una parte de mí misma. Empecé en el dormitorio, empaqué mi ropa, los pocos libros en la mesita de noche y la colcha que mi abuela había cosido a mano hace 40 años. Esa colcha era lo único que ella me había dejado, que mis padres no habían tratado de reclamar. La doblé con reverencia, parpadeando para contener las lágrimas. Luego me mudé a la sala. Bajé las fotos enmarcadas de la repisa, fotos mías cubiertas de aserrín, sonriendo junto a la primera pared que levanté. Fotos del amanecer sobre el lago, fotos de mi perro, Buster, que había fallecido el año pasado. Envolví cada marco en periódico, mis manos temblando. Cada objeto que tocaba desencadenaba un recuerdo. El tablón suelto que había arreglado, el marco de la ventana que había reemplazado. Esto no era solo un edificio, era un diario de mi resiliencia. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, asustándome tanto que casi dejo caer un jarrón. Era un mensaje de Camila. Oye, hermanita, mamá dice que está siendo difícil. No seas una niña berrinchuda. Santiago y yo estamos viendo colores para la guardería. Estamos pensando en verde salvia para el cuarto del bebé. Tu recámara actual. Avísanos cuándo podemos ir a medir. El descaro era impresionante. Tu recámara actual. Ella ya estaba midiendo mentalmente las cortinas para una habitación en la que yo estaba parada actualmente. No me veía como una persona perdiendo su hogar. Me veía como un obstáculo para su gratificación. No respondí. No pude. Si respondía, gritaría, y necesitaba estar callada. Fui al garaje y cargué mis herramientas.
mi sierra circular, mis taladros, mi lijadora. Estas eran las armas que había usado para luchar contra la decadencia de esta casa. Ahora me estaba retirando. A las 3 de la mañana, la camioneta estaba llena. Hice un barrido final de la casa. Se veía inquietante. Los muebles seguían allí, pero el alma se había ido. Los toques personales, las mantas, las fotos, los pequeños adornos estaban todos empacados. Parecía una casa modelo, fría, impersonal, lista para un extraño. Me senté en el suelo de la cocina por un momento, el azulejo frío filtrándose en mis jeans. Me permití llorar por exactamente 5 minutos. Revisé mi reloj. 5 minutos de duelo por 3 años de trabajo. Luego me sequé la cara, me levanté y cerré la puerta con llave. No miré atrás. No podía permitírmelo. El sábado por la mañana amaneció gris y nublado, coincidiendo perfectamente con mi estado de ánimo. Había dormido tal vez 2 horas en la cabina de mi camioneta, estacionada en el estacionamiento de un supermercado 2 pueblos más allá para evitar ser vista. A las 8:45 llegué a la oficina de la notaría. La oficina estaba oficialmente cerrada los sábados, pero Gustavo había pedido un favor. Las luces estaban tenues adentro y las persianas estaban bajas. Se sentía menos como una transacción inmobiliaria y más como una operación militar encubierta. Gustavo estaba allí, luciendo cansado y tomando un café grande. El comandante Ramírez también estaba allí. Se veía diferente a la luz del día, menos sombrío, pero igual de intimidante. Llevaba un polo gris que se tensaba contra sus bíceps, y su comportamiento era tranquilo, casi aburrido. «Buenos días», gruñó Ramírez cuando entré. «Buenos días», respondí, mi voz ronca. «Ya saqué todo. La casa está lista». La asistente del notario, una mujer nerviosa llamada Brenda, irónicamente el mismo nombre que mi tía, barajó una pila de papeles hacia mí. «Ok, Valeria, este es un cierre en efectivo estándar», dijo, pasando páginas rápidamente. «Firma aquí para la transferencia de escritura. Firma aquí para la lista de bienes muebles incluidos. Firma aquí la declaración de título limpio». Firmé y firmé y firmé. Mi firma, la que mis padres planeaban falsificar, fluía en las páginas en tinta negra. Con cada trazo de la pluma sentía que se rompía una atadura. Firma. La casa ya no es mía. Firma. El jardín ya no es mío. Firma. Los recuerdos ya no son míos. Y finalmente, dijo Brenda, empujando un recibo sobre la mesa. Aquí está la confirmación de la transferencia bancaria. 8,5 millones de pesos han sido enviados a su cuenta. Dependiendo de su banco, debería reflejarse el lunes por la mañana. Miré el número. Era una fortuna. Era libertad. Era una nueva vida. Pero mirándolo, solo me sentí vacía. Aquí están las llaves, dije, deslizando el pesado llavero sobre la mesa de caoba hacia el comandante Ramírez. Puerta principal, puerta trasera, garage y el cobertizo. Ramírez recogió las llaves, su gran mano cerrándose sobre ellas. «Necesito advertirle de nuevo», dije, mirándola a los ojos. «Mi familia no saben que la vendí. Piensan que solo estoy siendo terca. Tienen una llave escondida debajo del tapete en el porche delantero. La quité anoche, pero podrían intentar usarla». Ramírez asintió lentamente. «Si tienen una llave y la usan, eso es una cosa. Si entran a la fuerza porque la llave no está, eso es otra». «Podrían aparecer mañana», continué, mi voz temblando ligeramente. «El domingo es su día familiar habitual. Podrían intentar inspeccionar la propiedad». «Déjelos venir», dijo Ramírez, una pequeña sonrisa fría tocando sus labios. «Estaré mudando algunas cajas hoy. Estaré allí todo el fin de semana». «Por favor, no los lastime», dije automáticamente, el viejo instinto protector apareciendo. Luego hice una pausa. «En realidad, solo haga lo que tenga que hacer».
Yo sigo la ley, señorita, dijo Ramírez. Le sugiero que se mantenga lejos de aquí por unos días. Si las cosas se ponen feas, no querrá estar en el radio de explosión. No se preocupe, dije, poniéndome de pie y estrechando la mano de Gustavo. Ya me fui. Salí de la notaría al aire fresco de la mañana. Revisé mi aplicación bancaria. El depósito pendiente estaba allí. La transacción estaba completa. Estaba técnicamente sin hogar, rica y aterrorizada. Todo al mismo tiempo. Conduje mi camioneta hasta la salida del pueblo, a una gasolinera cerca de la autopista. Necesitaba hacer una última cosa para asegurar que la trampa estuviera puesta. Conocía a mis padres. Sabía cómo operaban. Si pensaban que yo estaba en la casa del lago protegiéndola, dudarían. Odiaban la confrontación cuando yo estaba presente y enojada. Preferían atacar cuando yo era débil o estaba ausente. Eran cobardes, que preferían manipular situaciones a mis espaldas. Así que necesitaba darles una apertura. Necesitaba hacerles pensar que el castillo estaba sin vigilancia. Saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, ya no de miedo, sino de adrenalina. Abrí el chat grupal de la familia, el que había silenciado, pero del que no me había salido todavía. Escribí un mensaje. No puedo lidiar con esta presión en este momento. Me voy de viaje de negocios a Monterrey por la semana para despejar mi mente. No me contacten. Volveré el próximo sábado y podemos hablar entonces. Miré el mensaje. Era el cebo perfecto. Viaje de negocios significaba que estaba físicamente lejos. Monterrey estaba lejos, lo que significaba que no podía volver rápidamente. ¿Podemos hablar entonces? Les daba una falsa sensación de esperanza de que estaba vacilando, de que podría capitular. Pero lo más importante, les decía, la casa del lago está vacía. Valeria se ha ido. Ahora es su oportunidad. Presioné enviar. Casi de inmediato aparecieron las palomitas azules. Estaban pegados a sus teléfonos. 5 minutos después llegó un mensaje de texto de papá. Bien, necesitas tiempo para pensar en tus prioridades. Maneja con cuidado. Era tan condescendiente, tan despectivo. No le importaba que yo estuviera molesta. Solo le importaba que yo estuviera fuera del camino. Probablemente veía mi viaje como una ventana de oportunidad conveniente para ir allá, cambiar las cerraduras y crear una situación de posesión es 9 de cada 10 de la ley antes de que yo regresara. Apagué mi teléfono. No quería ver más. Entré en la autopista dirigiéndome al sur, lejos del lago, lejos de la ciudad, lejos de todo. Había reservado una habitación en un spa resort en Morelos, a 3 horas de distancia. Era caro, pero acababa de ganar millones, así que pensé que podía permitirme un masaje y una bata. Mientras pasaban los kilómetros, el nudo en mi pecho comenzó a aflojarse. Por primera vez en años, no era responsable de la casa del lago. Si una tubería se rompía, no era mi problema. Y si una familia de narcisistas intentaba entrar a la fuerza, definitivamente no era mi problema. Imaginé al comandante Ramírez en la casa. Imaginé su patrulla o su camioneta personal estacionada en el garaje, oculta a la vista. Mis padres pensaban que estaban entrando en una casa vacía para reclamar su premio. Pensaban que eran los depredadores. No tenían idea de que estaban entrando en la guarida de un oso mucho más grande y mucho más peligroso. Subí el volumen de la radio y canté una canción que ni siquiera me gustaba. El puente estaba quemado. La trampa estaba activada. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el chasquido. El domingo por la mañana en el spa fue surrealista. Mientras yo estaba envuelta en una lujosa bata blanca, bebiendo agua de pepino y esperando un masaje de piedras calientes, mi familia conducía, sin saberlo, directamente hacia una sierra eléctrica. Había encendido mi teléfono en modo no molestar, permitiendo llamadas solo de mi lista de favoritos. Esa lista era muy corta. Solo Gustavo y la línea no de emergencia de la policía local, que había agregado por si acaso. Traté de relajarme, pero mi mente seguía volviendo a la casa del lago.
Imaginaba el largo camino de entrada bordeado de pinos. Imaginaba la pesada puerta principal de roble. Me preguntaba si el comandante Ramírez estaba allí. ¿Estaba tomando café en la terraza? ¿O estaba sentado en la oscuridad esperando? Alrededor del mediodía, mientras comía un almuerzo ligero, revisé mi carpeta de mensajes bloqueados. Era un hábito masoquista, lo sé, pero necesitaba rastrear sus movimientos. Había un mensaje de Camila a las 10 de la mañana. En camino al lago, mamá empacó un picnic. ¿Tan emocionada de medir la guardería? Gracias por estar fuera. Lo hace menos incómodo. Luego, un mensaje de mamá a las 11:30. Estamos parando por gasolina. Papá trae su caja de herramientas por si la puerta trasera se atora de nuevo. Te quiero. Lo digo en serio. Te quiero. Lo digo en serio. La frase me dio ganas de vomitar. Ella no me amaba. Amaba que yo estuviera ausente. Amaba pensar que había ganado. Guardé el teléfono. La trampa estaba lista. Ya casi llegaban. Más tarde me enteré de la línea de tiempo exacta de los eventos por una combinación del informe policial oficial, la declaración del comandante Ramírez y el relato increíblemente detallado y entusiasta de Gustavo. Aparentemente, la caravana familiar llegó a la propiedad exactamente a las 12:15 de la tarde. No solo vinieron en un coche, vinieron en dos. Papá y mamá estaban en su sedán y Santiago conducía una camioneta de mudanzas rentada. ¡Una mudanza! No solo habían venido a medir, habían venido a mudarse. Planeaban descargar los muebles de Camila, probablemente mover mis cosas al garaje o a la basura y establecer residencia antes de que yo regresara de mi viaje falso a Monterrey. Iban a invadir mi casa y desafiarme a desalojar a una mujer embarazada. Doña Lucha, mi vecina chismosa, le dijo a la policía más tarde que los vio llegar. Dijo: Rogelio se bajó del coche como si fuera el dueño del lugar, marchando hacia los escalones delanteros con una arrogancia que sugería que era el rey del castillo. Levantó el tapete de bienvenida. Se congeló. Pateó el tapete. Revisó la planta en maceta. Revisó la parte superior del marco de la puerta. No había llave. Solo puedo imaginar la conversación. Mamá probablemente le dijo que revisara atrás. Santiago probablemente se quedó allí, luciendo inútil. Camila probablemente se quejó de que le dolían los pies. Pasaron 20 minutos rodeando la casa como buitres. Probaron cada ventana, cerrada. Probaron las puertas corredizas, cerradas y bloqueadas con una barra de seguridad. Mi casa era una fortaleza y ellos eran bárbaros en la puerta, dándose cuenta por primera vez de que el puente levadizo estaba subido. Según la declaración dada al Ministerio Público, el punto de quiebre llegó a las 12:45. Rogelio estaba furioso. En su mente, esta era propiedad de su familia. Yo era solo la hija ingrata que estaba confundida sobre la propiedad. Decidió que tenía el derecho moral, si no el derecho legal, de entrar. Fue a la camioneta de mudanzas y recuperó una barreta, palanca de metal. Doña Lucha observó desde su ventana cómo mi padre caminaba hacia la parte trasera de la casa, hacia las hermosas puertas francesas de la cocina, las que yo había gastado miles de pesos instalando porque dejaban entrar la cantidad perfecta de luz matutina. No solo forzó la cerradura, rompió el vidrio. El sonido debió haber resonado a través del lago tranquilo. Metió la mano a través del agujero dentado, abrió el pestillo y abrió las puertas de par en par. ¡Vamos!, gritó supuestamente la familia. ¡Estamos dentro! Todos entraron, mamá, Camila y Santiago. Entraron a la cocina, los zapatos crujiendo sobre el vidrio roto, probablemente sintiéndose triunfantes. Estaban adentro, habían ganado. Pero no estaban solos. El comandante Ramírez había estado sentado en el sillón de la sala leyendo un libro. No se movió cuando tocaron. No se movió cuando rodearon la casa. Ni siquiera se movió cuando el vidrio se rompió. Esperó hasta que estuvieron completamente adentro, invadiendo su propiedad. Entonces se puso de pie. Ramírez es un hombre grande,
En el espacio confinado de la sala debió parecer una montaña. Llevaba su funda de porte oculto visible en su cadera. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Ramírez, su voz calmada pero retumbante. Mi padre, con la adrenalina bombeando y alimentado por el derecho, no retrocedió. Vio a un extraño en la casa de su hija. «¿Quién diablos eres tú?», gritó papá, dando un paso adelante. «¿Qué estás haciendo en la casa de mi hija? Lárgate antes de que llame a la policía». «Creo que usted debería llamarles», respondió Ramírez con frialdad. «Pero yo soy el dueño de esta casa, y ustedes acaban de allanarla». «¡Mentiroso!», gritó mamá. «Mi hija es dueña de esta casa. Ella está en Monterrey. Eres un paracaidista. Rogelio, sácalo de aquí». Este fue el momento en que una persona inteligente se habría detenido. Una persona inteligente habría hecho preguntas. Pero mi padre no era inteligente. Era arrogante. Levantó la barreta. No fue necesariamente un golpe. Tal vez solo un gesto amenazante. Pero para un oficial de la ley, eso es una amenaza mortal. «Suelte el arma», ordenó Ramírez, su voz cambiando a modo profesional. «Suéltela ahora». Papá vaciló. «Tú lárgate de...». Ramírez no esperó. Cerró la distancia en 2 pasos. Agarró la muñeca de papá, la torció y la barreta cayó al suelo. Antes de que papá pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, fue girado y golpeado cara contra la pared. «Está usted bajo arresto por allanamiento de morada y asalto con arma», anunció Ramírez. Santiago, cobarde como es, aparentemente trató de correr de regreso por la puerta rota, pero tropezó con sus propios pies. Camila comenzó a gritar histéricamente. Mamá trató de agarrar el brazo de Ramírez para quitarlo. «¡Atrás! ¡No me toque, señora!», ladró Ramírez. «Atrás o usted es la siguiente». Ramírez sacó su teléfono con una mano, mientras mantenía a papá inmovilizado con la otra. Marcó al 911. «Aquí el comandante Ramírez, placa 4922. Tengo intrusos bajo custodia en mi residencia, solicitando unidades locales para transporte. El sospechoso es combativo». El silencio que siguió cuando mi familia se dio cuenta de con quién estaban tratando debió haber sido delicioso. Yo estaba saliendo de la sala de masajes oliendo a lavanda y eucalipto cuando sonó mi teléfono. No era un número bloqueado, era la policía local. «Hola», contesté, mi corazón martillando contra mis costillas a pesar de la relajación. «¿Es usted Valeria Vance?», preguntó un despachador. «Sí, soy yo». «Señorita, tenemos una situación en la dirección. Tenemos a 4 individuos detenidos. Afirman ser su familia. Afirman que usted les dio permiso para entrar a la propiedad». Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. «No le di permiso a nadie para entrar», dije claramente. «Vendí esa propiedad ayer. El dueño es el señor Ramírez. Si están en su casa, están invadiendo». «¿La vendió?», el despachador sonaba sorprendido. «Ok, eso coincide con la declaración del señor Ramírez. Un momento, por favor». Hubo una conversación apagada en el otro extremo. Luego una voz familiar entró en la línea. Era el sargento Miller. Bueno, en México sería el oficial Morales, un policía local que conocía de la preparatoria. «Valeria, soy Morales. Mira, es un desastre aquí abajo. Tu papá está esposado. Está gritando que lo engañaste. Tu mamá está llorando. Tu hermana, bueno, está histérica. Ramírez está presentando cargos. No va a ceder». ¿Mi padre entró por la fuerza?, pregunté. «Sí, rompió las puertas traseras. Ramírez dice que tu papá levantó una barreta contra él. Eso es agresión, Valeria. Contra un oficial, técnicamente, ya que Ramírez se identificó. Esto es territorio de delito grave». «Entiendo», dije. Sentí un extraño desapego, como si estuviera escuchando la trama de una película. «¿Quieres venir aquí?», preguntó Morales. «Están preguntando por ti. Tu mamá sigue diciendo que aclararás todo esto». Miré por la ventana del spa al tranquilo jardín exterior. Pensé en los 3 años de trabajo que había puesto en esa casa. Pensé en la demanda del regalo para el bebé.
pensé en el esquema de la firma falsificada. No, dije firmemente. Estoy en Monterrey por negocios. Ya veo, estás en Monterrey, repitió Morales, captando mi indirecta. Por favor, dile al señor Ramírez que lamento mucho el daño a su casa. Estoy segura de que su seguro lo cubre. En cuanto a las personas que arrestaron, no puedo ayudarlas. Son adultos que entraron a la fuerza en la casa de un extraño. Copiado, dijo Morales. Su voz se suavizó. Entre tú y yo, se lo merecen un poco. Ramírez es un buen tipo, pero no juega juegos. Lo sé, dije. Adiós, Morales. Colgué. Me senté en un banco en el pasillo del spa y miré la pared. Estaba hecho. Mi padre iba a la cárcel, o al menos a los separos. Mi madre estaba humillada. Mi hermana no consiguió su casa. Esperé a que la culpa me golpeara. Esperé sentirme como una mala hija. Pero la culpa no llegó. En cambio, sentí que un peso masivo se levantaba de mis hombros. Era el peso de la obligación, el peso de ser la buena que siempre arreglaba sus desastres. No iba a arreglar este. Me levanté, ajusté el cinturón de mi bata y caminé de regreso al mostrador de recepción. Disculpe, le dije al asistente. Creo que me gustaría agregar un facial a mi paquete de hoy. Tengo mucho tiempo. Mientras mi padre estaba siendo fichado y procesado en una celda de detención, yo me estaba poniendo una mascarilla de barro. Fue frío, fue calculado, y fue la tarde más liberadora de mi vida. No regresé de mi viaje de negocios hasta 5 días después. Para cuando conduje de regreso a la ciudad, el polvo se había asentado, pero los escombros eran espectaculares. Recibí la actualización completa de la tía Julia. La tía Julia es de hermana mayor de mi madre, pero a diferencia de doña Elena, Julia tiene una brújula moral que funciona y una tolerancia muy baja para las tonterías. Me llamó el martes por la noche, sonando partes iguales exhausta y reivindicada. Valeria, cariño, dijo, realmente pateaste el avispero esta vez. ¿Está bien, papá?, pregunté. No lo quería muerto, solo lo quería detenido físicamente. Sí, pasó 24 horas en los separos antes de que tu madre pudiera juntar el dinero de la fianza. La fijaron alta debido al cargo de agresión contra el comandante. ¿Agredió a un federal, Julia?, le recordé. Tiene suerte de que no le dispararan. Oh, lo sé. Y Rogelio también lo sabe. Ahora que se le bajó el alcohol y la adrenalina, enfrenta cargos graves por allanamiento y agresión. Como Ramírez es un oficial, el Ministerio Público no está interesado en hacer tratos en este momento. Quieren ponerlo de ejemplo. ¿Y mamá? Elena es un desastre, suspiró Julia. Culpa a todos menos a ella misma. Te culpa a ti por vender la casa. Culpa a Gustavo. Incluso culpa a la puerta de vidrio por ser demasiado fácil de romper. Actualmente está tratando de encontrar un abogado penalista que acepte un plan de pagos porque, y esto es lo fuerte, no tienen efectivo. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa con sus ahorros de jubilación? Papá siempre presumía de su colchón. Desaparecido, dijo Julia sin rodeos. O bueno, atado. Aparentemente le prestaron una gran parte a Camila y Santiago el año pasado para pagar las deudas de tarjetas de crédito de Santiago. Apostaban a que tú les darías la casa del lago para que Camila no tuviera que pagar renta. Ese era su plan de jubilación, Valeria. Vivir de tu generosidad. La realidad me golpeó fuerte. No era solo sobre un regalo para el bebé. Era una estrategia parasitaria a largo plazo. Habían apostado a la granja a mi sumisión, y cuando me retiré, se fueron a la bancarrota. Las consecuencias continuaron durante semanas. Rogelio, mi padre, había trabajado como supervisor de turno en una fábrica durante 20 años. Era un trabajo decente, pero requería antecedentes limpios. Cuando la noticia de su arresto llegó al periódico local, hombre local arrestado por allanamiento en casa de comandante, su empleador lo suspendió inmediatamente.
2 semanas después, cuando se presentaron formalmente los cargos, lo despidieron. A los 58 años, con un delito grave pendiente y una mala espalda, Rogelio era inempleable. Trató de llamarme una vez desde un teléfono prestado porque todavía tenía bloqueado su número principal. Contesté pensando que era un cliente. ¿Valeria? Su voz era áspera, rota. Necesitas decirles que fue un error. Diles que me diste permiso. Si no lo haces, voy a perder la pensión. No puedo mentirle a la policía, papá, dije con calma. Eso sería perjurio. Entraste a la fuerza en una casa que ya no me pertenecía. Tú tomaste esa decisión. Tú, pequeña malagradecida. Colgué. Esa fue la última vez que hablé con mi padre. Han pasado 6 meses desde la redada del domingo, como la llama la tía Julia. La dinámica familiar no solo ha cambiado, ha implosionado por completo. Sin la casa del lago y con su crédito arruinado por los honorarios legales, Camila y Santiago no tenían a dónde ir. No podían pagar un departamento nuevo, especialmente con el bebé en camino. Así que hicieron lo único que podían hacer. Se mudaron a la casa de mis padres. Suena como el escenario de una comedia, pero según Julia, es una película de terror. La casa de mis padres tiene 3 habitaciones, pero una es la oficina de papá, su cuarto de TV, y la otra está llena de cosas que mamá acumula. Eso dejó a Camila y Santiago apretados en la vieja habitación de adolescente de Camila. Camila dio a luz a una niña hace 2 meses. Envié una tarjeta y un bono de ahorro para la bebé. Genérico, educado, distante. No visité. El estrés de un recién nacido, combinado con Rogelio desempleado y enojado, y Elena siendo dominante, fue demasiado. Las paredes eran delgadas y los temperamentos cortos. Santiago duró 4 meses. La tía Julia me dijo que él y Rogelio se pelearon a golpes por el termostato. Santiago empacó sus maletas esa noche y se mudó de regreso con su propia madre. Él y Camila están actualmente separados y los papeles de divorcio son probables. Así que ahora Camila es una madre soltera, viviendo en su habitación de la infancia, atrapada con 2 padres amargados y envejecidos que se están ahogando lentamente en deudas. La niña de oro ha perdido su brillo. Ya no es la princesa. Es otra boca que alimentar, otra carga en su barco que se hunde. ¿Y a quién culpan? A mí. Le dicen a cualquiera que escuche, vecinos, miembros de la iglesia, parientes lejanos, que soy un monstruo que los manipuló, robó su herencia y destruyó el matrimonio de Camila. Valeria está muerta para nosotros, le dijo mamá aparentemente a doña Lucha en el mercado. Cuando escuché eso, no me sentí triste, me sentí aliviada. Estar muerta para ellos significaba que dejarían de intentar desangrarme. Era la muerte más pacífica imaginable. El comandante Ramírez, por cierto, retiró el cargo de agresión eventualmente, pero solo después de que papá se declaró culpable de un cargo menor de allanamiento criminal y aceptó 2 años de libertad condicional. Papá tuvo que pagar restitución por la puerta rota y daños morales. Ramírez todavía vive en la casa del lago. Pasé por ahí una vez a la distancia. Vi su camioneta en la entrada y una cerca nueva, mucho más robusta, alrededor del perímetro. Se veía seguro, se veía protegido. Me alegré. En cuanto a mí, estoy escribiendo esto desde el patio de una pequeña cafetería en San Miguel de Allende. Después de la venta, me di cuenta de que no podía quedarme en la misma ciudad. Necesitaba un nuevo comienzo. Tomé los 8,5 millones de pesos, menos impuestos por supuesto, y tracé un plan. Pagué mis préstamos estudiantiles por completo. Luego pagué mi camioneta. Con el dinero restante, no compré una casa nueva. Todavía no. Me di cuenta de que mi obsesión con la casa del lago había sido tratar de construir una fortaleza para protegerme. Ahora que la amenaza se había ido,
No necesitaba una fortaleza, necesitaba vivir. Compré una casa rodante de alta gama. Empaqué mi vida, renuncié a mi trabajo y salí a la carretera. Actualmente trabajo como diseñadora de jardines freelance, consultando por Zoom para clientes en todo el país. Viajo a donde el clima es agradable. Despierto con vistas diferentes cada semana. Montañas, playas, desiertos. Tengo dinero en el banco. Tengo 0 deudas. Y por primera vez en 33 años no le rindo cuentas a nadie. A veces, tarde en la noche, pienso en la casa del lago. Extraño el olor de la madera. Extraño la forma en que la luz golpeaba el agua. Duele saber que vertí mi alma en ese lugar solo para tener que venderlo para escapar de mi propia familia. Pero luego recuerdo la alternativa. Recuerdo la mirada en la cara de mi madre cuando exigió que firmara las escrituras. Recuerdo la sensación de ser pequeña, de ser usada. Si me hubiera quedado con la casa, todavía estaría en ese ciclo. Estaría luchando contra ellos cada fin de semana. Sería miserable. Cambié ladrillos y madera por mi cordura. Fue un precio alto, pero fue un trato justo. Mi terapeuta, sí, finalmente conseguí una, dice que lo que hice fue un acto de autopreservación radical. Dice que a veces tienes que quemar el puente para evitar que el enemigo te siga. No sé si mi familia alguna vez aprenderá su lección. Probablemente no. Los narcisistas rara vez lo hacen. Simplemente encuentran nuevas víctimas o se hunden más en sus delirios de victimismo. Pero esa ya no es mi historia para manejar. Tengo una nueva historia ahora. Solo soy yo, el camino abierto y el silencio. Y esta vez, el silencio no es costoso. Es gratis. Así que, aquí está mi pregunta para ustedes, el jurado de Internet. ¿Estuve mal por ponerle una trampa a mis padres y dejar que caminaran directo hacia un arresto por delito grave? ¿O se merecían exactamente lo que obtuvieron por tratar de robar mi hogar? Muchas gracias por escuchar mi historia. Si disfrutaste este relato de justicia y karma, por favor dale al botón de like y suscríbete al canal para más historias como esta. Realmente ayuda a apoyar al canal. Manténganse seguros y protejan su paz.